¿Se ve, socio? Espérate un momentico. Sí, sa. ¿Qué es Entonces lo vamos a que te empezar a decir? grabar. Nosotros vamos pues, a poner lo que está ahí en las diapositivas allá, ¿sí o qué? Y yo pues tengo otra parte aquí en el teléfono para complementar, si me entiendes. Pero Sí, sí. como te decía yo, el tuyo es más breve porque es que en el tuyo ya los ejemplos están plasmados ahí, entonces no tienes que decir mucho, simplemente lo que está ahí. Por eso yo digo nada más lo que me mandaste, lo que está en las diapositivas. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Igual eso no nos vamos a matar tanto con esta vaina, vamos a hacer esa vaina y la terminamos y ya. O sea, algo suave. Ajá. Eh, entonces voy a empezar a grabar. Ya va a empezar a poner. Eh, bueno, profe, a nosotros nos correspondió exponer los tipos de gráficos y medidas de tendencia. Mi compañero Juan Esteban Villegas y mi persona, Leonardo Mejía Ortiz. Los tipos de gráfica. Antes de entrar en materia, se debe saber que un gráfico es una herramienta visual de tratamiento de datos numéricos. Se usa para la interpretación y análisis de datos de diversa índole, debido a la múltiple información que nace de la disposición gráfica de datos que pueden dialogar entre sí desde un contexto visual. A continuación, presentaremos los tipos de gráficas más usados en proyectos de investigación para que sí poder ver con los que se trabaja cómodamente. Gráfica de barra. Este tipo de gráfica es una de las más usadas por la ventaja que presenta a la hora de presentar datos y la facilidad de leerla. En esta se presentan los datos en forma de barras ubicadas sobre dos ejes cartesianos. Generalmente se usa para presentar datos de variables discretas con el fin de analizar elementos como la frecuencia. Gráfica circular. El gráfico circular también es conocido como gráfico por sectores o gráfico de torta. En este tipo de gráfica, la representación de los datos se da a través de la división de un círculo en porciones de diferentes que representan la cantidad de variables investigadas. El gráfico circular se usa generalmente para representar valores porcentuales, es decir, aquellos datos en los que se quieren representar el porcentaje de cada valor. Es por esto que cada una de las porciones, de acuerdo a su tamaño, representa la frecuencia con relación al total, expresando en el círculo completo. Gráfico de línea. Dentro de los tipos de gráficas más usados para representar la relación entre variables dependientes e independientes es el gráfico de líneas. De la misma manera, es usualmente utilizado para hacer análisis de relaciones entre diferentes investigaciones. Por medio de esta herramienta se pueden hacer, por ejemplo, contrastes entre datos existentes en investigaciones de diferentes épocas o instituciones para mirar las relaciones existentes y la veracidad de las hipótesis presentadas a partir de los mismos. Los histogramas. Los histogramas son un tipo de gráfica usada principalmente para indicar la frecuencia de valores determinados. La diferencia que añade con respecto al gráfico de barra es que por una línea transversal se puede analizar además todo un intervalo. Este tipo de gráfica se realiza igualmente sobre un eje cartesiano en el que los valores principales se presentan por medio de barras e intervalos a partir de la línea que cruza la gráfica. Por medio de esta herramienta se puede interpretar la frecuencia y la dispersión de los datos proporcionados, siendo un elemento genial para predecir probabilidades. Los gráficos de dispersión. Este tipo de gráfico también es conocido popularmente como gráfico XY y funciona de modo que sobre el plano cartesiano se ubican diferentes puntos que representan todos los datos obtenidos en la investigación. Generalmente los ejes representan los valores correspondientes a una variable dependiente y otra independiente. Y los puntos corresponden a los datos obtenidos al valor observado en la fase de observación. Dentro del tipo de gráfica, esta se usa principalmente para establecer relaciones entre variables por medio del cálculo e incluso permite determinar el tipo de relación entre las mismas. Gráficos de área. El gráfico de área se usa para observar relaciones entre variables dependientes e independientes. La diferencia con el gráfico de línea es que el gráfico de áreas permite observar la acumulación debido a que se incluye todo lo que se sitúa debajo de la línea. La ventaja más grande de este tipo de gráfica es que permite ver relaciones entre datos tomados de diferentes investigaciones, permitiendo ver con claridad las diferencias o similitudes entre los diversos datos observados. Aquí puedes ver, por ejemplo, relaciones entre compañías, grupos poblacionales o productos con un factor común, como se ve ahí en la imagen. Y por último, los cartogramas. Los cartogramas son gráficas estadísticas que usan el mapa del mundo, un continente, un país o una
o una región determinada para generar datos estadísticos de las mismas. Este tipo de gráficas estadísticas son usadas frecuentemente en las áreas de la salud, sobre todo para mirar enfermedades o factores de salud variables en diferentes zonas. Listo. Buenas tardes, profesora. Bueno, a mí me tocó la parte de medidas de tendencia. Bueno, en esta, la mayor parte de la serie de datos muestra una clara tendencia a agruparse alrededor de un cierto punto central. Así pues, dada cualquier serie de datos particular, por lo general es posible seleccionar algún valor o promedio típico para descubrir toda la serie de datos. Este valor descriptivo típico es una medición de tendencia central o de ubicación. Tenemos 5 tipos de promedios a menudo usados como mediciones de tendencia central. Estos son la media aritmética, la mediana, la moda, el rango medio y el eje medio. Bueno, la media aritmética. Esta es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número de elementos involucrados. La expresión algebraica puede escribirse, ahí está el ejemplo, bueno, donde n es el número de datos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que dice calcular la medida de 2, 4, 6, 7 y 9, n, que es el número de datos, serían 5, y ahí se aplica la fórmula y queda la sumatoria de 2, 4, 6, 7 y 9, siendo igual a 28 dividido por la cantidad de datos, es decir, dividido por 5. La media entonces es igual a 5,6. Tenemos la mediana, que es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Por ejemplo, si no hay empates, la mitad de observaciones serán menores y la otra mitad serán mayores. La mediana no se verá afectada por ninguna observación extrema de una serie de datos. Por lo siguiente, pues esta siempre esté presente una observación extrema, es apropiado usar la mediana en vez de la media para escribir una serie de datos. Para calcular la mediana de una serie de datos, tenemos que tener recolectado en su forma sin procesar. Primero debemos poner los datos en una clasificación ordenada. Después usamos la fórmula de punto de posicionamiento. Pues ahí hay una imagen donde la personita que está encerrada, pues es como la mediana entre los dos, la mitad de todo. Bueno, tenemos la moda. La moda o modo es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada, a diferencia de la mediana aritmética. La moda no se ve afectada por la ocurrencia de los valores extremos. Ahí tenemos un ejemplo de unas calificaciones de un alumno durante todo el año y ahí podemos afirmar que entonces que el modo es igual a 8, dado que el valor que aparece con más frecuencia. Abajo tenemos el ejemplo, las imágenes. Bueno, el rango medio. El rango medio es el promedio de las observaciones menores y mayores de una serie de datos. El rango medio a menudo es usado como una medición de resumen tanto por analistas financieros como por reporteros meteorológicos, puesto que puede proporcionar una medición adecuada, rápida y simple para caracterizar toda una serie de datos. O por ejemplo puede ser como toda una serie de lecturas registradas de temperaturas por horas durante el año, perdón, durante el día. Andrés, la otra diapositiva, dime el favor. Andrés. Bueno, el eje medio. Como última medida de tendencia central, mencionamos el eje medio, que es el promedio del primer y tercer cuartil de una serie de datos. Es decir, eje medio, entre paréntesis, Q1 más Q2 dividido entre 2, siendo Q1 y Q2 el primer y el segundo cuartil. En conclusión, podemos decir que es una medición de resumen usada para zanjar problemas potenciales introducidos por los valores extremos de los datos.
Y bueno, profe, pues esa fue nuestra exposición, nuestro grupo de Andrés Leonardo Mejía y Juan Esteban Villegas, profe, muchas gracias.